Muchachos, menos mal que me escribieron en el chat. Yo estaba hablando y no me había dado cuenta que no estaba grabando, o sea, que tenía desactivado el micrófono. Me devuelvo entonces lo que acababa de explicar. Ajá, estaba hablando, repito entonces, porque nadie me escuchó. Estaba hablando que la capacidad de conservación, lo que nos muestra es que el pensamiento del niño empieza a hacerse cada vez más flexible. La capacidad de conservación permite al niño calcular mentalmente la respuesta eh, sin necesariamente tener que medir los objetos. Y esto se logra porque ya el niño ha desarrollado el principio de identidad, el principio de reversibilidad y la capacidad de centrarse. El principio de identidad es lo que le permite al niño entender que la plastilina, por ejemplo, en el ejemplo que les había dado de la plastilina anteriormente, es la misma, aunque pueda cambiar la forma, ¿ok? La reversibilidad es que ese cambio de forma es, yo la puedo hacer primero como un, ¿cómo se llama? Como un círculo, como una pelotica, o la puedo poner como una culebrita, ¿no? Y de descentrar es que yo me tengo que enfocar en una característica más que en otra, dependiendo de lo que yo esté haciendo en esa situación. Los niñitos pueden resolver problemas que implican conservación de la materia más o menos a los 7 u 8 años, incluso algunos niños antes, ¿verdad? Donde empiezan a hacerlo un poco más tarde es la conservación del volumen, o sea, cuando tiene que ver con el líquido, un poquito más grande, porque bueno, implica obviamente, como les digo, ir empezando a manejar otros, otros criterios en esa comparación mental que hace, pero a través de la experiencia. En la medida en que más experiencias en la cotidianidad tienen los niños con este tipo de problemas, pues mejores respuestas van a dar, ¿no? Y respuestas más acertadas. En esta etapa, el pensamiento de los niños está muy ligado a la situación particular y no les fácil transferir eso que han aprendido hasta que no han hecho como varias prácticas previas, ¿no? Acuérdense que su razonamiento tiende a ser inductivo, solamente ese razonamiento va a cambiar si dentro de las conclusiones que van sacando hay una que no responde a ese principio general de pensamiento. También ocurre en estas edades el desarrollo numérico y la comprensión de matemática. Los niños entre los 6 y los 7 años cuentan mentalmente, aprenden a hacer un conteo de tipo ascendente, ellos les va a ser mucho más fácil para sumar mentalmente partiendo del número más alto y agregando el número más pequeño. Obviamente eso, insisto, en la medida en que haya más práctica, esto lo hacen de manera mucho más rápida, ¿no? Y aumenta obviamente con la edad. Una de las cosas que se observó también es que esas líneas numéricas, o sea, el uso del espacio para hacer la línea numérica también va mejorando con la edad. El espacio que utilizan los niños entre un elemento y el otro es un poquito más pequeño y mejor manejado en la medida en que van aumentando la cantidad de números que ellos pueden manejar. También ya son capaces de resolver problemas aritméticos simples cuando están en los primeros grados
y empieza a aumentar la capacidad de hacer cálculos y estimaciones de medición a medida que van mejorando esa, a ver, ese enfrentamiento de este tipo de actividades a través de la experiencia, ¿no? Ese pensamiento rígido e ilógico que era típico de los niños preescolares o más pequeños, empieza a mejorar con el desarrollo neurológico y además con la experiencia que tienen en el medio ambiente y con obviamente la parte que ellos tienen heredada, ¿no? Cuando hablamos de desarrollo moral, también aquí es bien importante ubicarse en la teoría de Piaget, donde él decía que el desarrollo moral en los niños se basaba dependiendo del grado de ofensa y, y de la capacidad de los niños de centrarse en la intención que tenía la persona. Para Piaget, un niño de pensamiento preoperacional tiende a tener una obediencia rígida hacia la autoridad porque los niños creen que las reglas no se pueden cambiar. Ellos son del pensamiento de blanco o negro, es decir, la conducta es correcta o incorrecta y cualquier conducta incorrecta se merece un castigo independientemente de la intención que tuvo el niño con respecto a eso. Entonces, un ejemplo característico sería que una mamá le pide a sus hijos, ¿no? A uno que tiene 5 años y a otro que tiene 8, que le ayuden para recoger la mesa, ¿no? Y entonces cada uno lleva el plato para la cocina y uno de ellos se le cae el plato y se parte. Ese niño de 5 años muy probablemente va a decir que hay que castigar a ese niño que rompió el plato porque está mal romper un plato, pero no se va a poner a preguntarse si esa rotura de plato fue a propósito porque el niño estaba haciendo un berrinche o fue sin querer porque se tropezó y se le cayó el plato. En cambio, el niño de 8 o 9 años dirá, no, o sea, no hay que castigarlo porque a él se tropezó y se le cayó el plato. Ok, ¿me siguen? Eso es la diferencia entre la obediencia rígida a la autoridad que es propia del pensamiento preoperacional, contra la flexibilidad creciente que es los niños de estas edades, de la edad escolar, donde ellos empiezan a tener un juicio más flexible y pudiera considerar que hay elementos que pueden minimizar, por decir, el castigo, porque en este caso el niño no lo hizo a propósito. Sí pueden de repente considerar que hay que castigar, pero utilizan otros criterios no entiendo lo que estás haciendo, ese comentario, Ana Gabriela. Porque el desarrollo, el razonamiento moral se está desarrollando más tarde. Acuérdate cuando haces esos comentarios que tienes que ver. Primero, si lo estás diciendo por un solo niño en particular o por lo que ocurre en la mayoría. Cuando nosotros en esta materia hablamos de características, no se me escucha, estoy hablando. ¿Todos me escuchan? Cuando hablamos de edades, hablamos de más o menos unos parámetros entre los que la mayoría o el grueso de la población de esa edad se encuentra. Podemos tener dentro de esas edades niños que están
en un desarrollo superior y podemos tener niños que están en un desarrollo menor, ¿ok? Eso puede darse dentro de lo que es la curva del desarrollo, ¿cierto? Pero la mayoría de los niños de esas edades, entendiendo desde la perspectiva de Piaget, funcionan en el desarrollo moral de esa manera, ¿ok? Sí pueden haber diferencias en algunos casos y esas diferencias pueden estar dadas por el ambiente donde se desarrolla el niño, por la experiencia que ha tenido el niño en el momento de analizar situaciones y buscar soluciones, ¿ves? Pero en general está más o menos dado de esta forma. Y en la última etapa, que es cuando hay lo que uno llama el desarrollo del razonamiento formal, que es entre los 11 y los 12 años, el niño parte de la creencia de que todos tienen que ser tratados del mismo modo, ¿no? O sea, de una manera equitativa, haciendo énfasis ya en, no en lo que pasó, sino en cuál era la intención. Pero insisto nuevamente, todo esto va a depender también de cómo es ese estilo de crianza de los padres, cuál es el modelaje que dan los padres ante la solución de problemas, cómo analizan las diferentes situaciones, qué capacidad muestran los padres de considerar distintos criterios y distintos aspectos de un mismo problema para encontrar una solución o evaluar una situación como moral o inmoral, como justa o injusta, como necesaria de un castigo o no. ¿Okay? Otro de los elementos importantes a considerar en estas edades desde el punto de vista del procesamiento de información para hablar del desarrollo cognitivo es cómo durante estos años progresan de manera más constante las habilidades para regular y mantener la atención, procesar y retener información, planear y supervisar la conducta que realiza el niño. Todos estos desarrollos están interrelacionados y contribuyen a dar pie a lo que nosotros llamamos la función ejecutiva, ¿no? ¿Qué es la función ejecutiva? Es el control consciente del pensamiento, de la emoción y la acción para alcanzar metas y resolver problemas. Aunque aumenta el conocimiento en los niños de estas edades, tienen ellos también como mayor capacidad de poder decidir o ser más conscientes de cuál es la información que ellos deben de verdad prestarle atención y deben recordar, ¿no? Todo esto está muy relacionado con lo que hablamos anteriormente del desarrollo a nivel cerebral, de todo, de cómo la corteza prefrontal está muy relacionada con todo lo que es la parte de la planificación, el juicio y la toma de decisiones. A medida que se podan esas sinapsis que no son necesarias y se van mielinizando las vías de mejor manera, se produce un aumento de lo que es la velocidad de procesamiento, por lo tanto mejora el tiempo de reacción y esto se da, pienso, da como una forma más eficiente de que los niños puedan conservar en su memoria de trabajo y la información que necesitan y pueden mostrar un pensamiento más complejo y planificar su ejecución para lograr metas. ¿Qué quiere decir la atención selectiva? Bueno, es la capacidad que muestra el niño para concentrarse más tiempo de lo que hacía cuando era más pequeño y de enfocarse en esa información que necesita para poder resolver alguna tarea
o hacer alguna actividad que le mandó el profesor. Y además es como tienen esa capacidad de aumentar su concentración en la tarea, también es capaz de inhibir respuestas que no son adecuadas en ese momento en particular, y eso por tanto ayuda a tener una mayor o una mejor habilidad para recordar las cosas. Todo esto está también muy relacionado con o influye de manera positiva en la memoria de trabajo, porque la memoria de trabajo es básica y fundamental para el aprendizaje académico. En la medida en que aumenta esa eficiencia de nuestra memoria de trabajo, aumenta nuestra capacidad para almacenar información mientras se manipula otro material este, durante la clase. También me va a dar mejores resultados a nivel de rendimiento académico. Y bueno, por supuesto que van a haber diferencias en esa capacidad que tengo yo de manejar mi memoria de trabajo con la estimulación que yo haya tenido desde la casa, el tipo de estimulación que tengo a nivel escolar y también obviamente mi genética, qué es lo que yo traigo de mi familia, ¿no? Hay unos que tienen, y que no tenga obviamente ninguna dificultad para aprender. Eh, Cuando hablamos de la metamemoria, hablamos de cómo el niño empieza a comprender o a conocer cuáles son los procesos de memoria y qué necesita él para poder recordar, ¿ok? Para poder recordar esa información que va aprendiendo, ¿no? Y aumentar la capacidad de responder. Los niñitos, dependiendo de la actividad, van a utilizar diferentes estrategias para recordar. Tienen las estrategias de la mnemotecnia, que el niño usa, por ejemplo, ayudas externas, que es anotar, o por ejemplo, utilizar recordatorios visuales, etc. Y están las estrategias de repaso, de organización y de elaboración. El repaso es más utilizado para mantener un elemento en la memoria de trabajo a través de la repetición consciente. Está la organización, que es ya una estrategia más elaborada, que implica el uso de criterios de cómo guardar la información en la memoria. Por ejemplo, puede ser, voy a guardar todo lo que tiene que ver con animales, y en la parte de animales utilizo animales domésticos, animales salvajes, animales que tienen un hábitat, ¿cómo se llama? Terrestre, otros que tienen un hábitat acuático. Y entonces, en base a cómo yo voy organizando esa información, voy a tener también mayor facilidad para evocarla cuando me lo estén solicitando. Y la elaboración, que es otro elemento también que se utiliza para recordar la información, el niño va utilizando asociaciones con otros ejemplos, o sea, con otros elementos para que se le haga más fácil recordar. Ya el niño aquí, por ejemplo, puede parafrasear
con sus propias palabras, utilizar conocimientos previos para conectarlos con estos. Entonces, claro, ya el niño ahí está mostrando todavía una mayor capacidad para quizás evocar esa información sin necesidad de repetir como un lorito aquello que le dio la maestra. ¿Por qué? Porque él trabajó sobre ese material y pudo a través de sus palabras decirlo de una manera de cómo él lo entendió. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Una de las cosas que suele utilizarse desde el punto de vista del desarrollo cognitivo es evaluar cómo es la inteligencia a través de pruebas. Y eso está muy relacionado con el enfoque psicométrico, ¿no? Fíjense que ahí está puesto el WIS 4, pero ya existe el WIS 5, ¿no? Con esta prueba, lo que se mide es cómo es el desarrollo verbal, cómo es el desarrollo, la comprensión verbal, lo que es el razonamiento fluido, la organización visoespacial, la velocidad de procesamiento y la memoria de trabajo. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de mediciones? Que este tipo de mediciones están hechas a ver, culturalmente, desde el punto de vista de cómo se percibe la inteligencia en el pensamiento occidental. Entonces, podemos de alguna manera cometer o subvalorar algunas otras habilidades que pueden desarrollarse en los niños, que son quizás que vienen de otras culturas, de una cultura más oriental, donde hay otros enfoques y otras prioridades en lo que es la educación. ¿Qué es lo que permite esta prueba de inteligencia Wechsler y Kaufman? Bueno, permiten darnos un estimado de cómo es el funcionamiento de ese niño en un momento particular de la vida y nos da con ese puntaje nos permite predecir cómo puede ser ese desempeño académico, ¿ok? O el éxito que puede tener ese niño en el desempeño académico. Sin embargo, deja de darnos otra información importante que hay que recabar desde otra manera. Otra de las pruebas que se utilizan es el OLSAT, que es una prueba grupal que, bueno, también nos da un puntaje, ¿no? Que son pruebas que tienen validez y confiabilidad, solo que nosotros no podemos olvidar la influencia de la educación, la influencia del nivel socioeconómico y del el ambiente cultural donde los niños se desarrollan, porque de alguna manera, si no pudiéramos estar teniendo una información sesgada o no completa de cómo es, ¿no? Existen, yo les puse, muchachos, en módulo 7, ¿cómo se llama? Unos videos que les habla de manera sencilla los distintos modelos de desarrollo de la inteligencia, ¿ok? Que, eh, bueno, que es como un resumen de lo que cada uno de estos teóricos plantea.
Y fíjense, ¿para qué nos sirve saber esto? Porque bueno, como estamos hablando desde el enfoque psicométrico y estamos hablando de la inteligencia, dependiendo de la teoría que nosotros utilicemos como teoría de base, también vamos a poder entender la evaluación que se esté haciendo de un niño en particular. Este psicólogo, Howard Gardner, hablaba de que eh, la inteligencia no es única, sino que hay múltiples inteligencias, ¿no? Que es la lingüística, la lógico-matemática, la espacial, la musical, eh, la naturalista, la interpersonal, la intrapersonal. Y ellos, él lo que buscaba era explicar cómo nosotros podíamos ver a un niño que tenía muy desarrollada una habilidad en particular, pero no necesariamente el resto de sus áreas del desarrollo podían estar igualmente muy desarrolladas como esa habilidad en particular. O sea, el niño que tiene una facilidad para el pensamiento lógico-matemático y es excelente y puede tener un desempeño hasta de 2 años por encima de su edad cronológica, pero en el resto de las áreas es un niñito que funciona acorde a su edad. Entonces él decía, no puedes no decir que ese niño no tiene una inteligencia o un talento en particular si tú sacas un CI global, donde tú puedes estar perdiendo quizás la información de cómo este niño se está desarrollando en las otras áreas. Habían críticos de esta teoría que afirmaban que sería más exacto denominar talentos y no inteligencias múltiples, porque hablaban de que las habilidades estaban más relacionadas para lograr un mejor desempeño académico y no eh, como la capacidad del individuo a resolver problemas, ¿no? De adaptarse, de tener, de poder dar soluciones esperadas para su edad. Otro teórico de la inteligencia la plantea desde 3 elementos o aspectos, ¿no? Que está el componencial o analítico, el experiencial o creativo y el contextual o práctico. Para Stenberg, el elemento componencial es como el elemento analítico de la inteligencia y es el que va a determinar con qué eficiencia la persona procesa la información y de esa manera ese elemento componencial le va a indicar a la persona cómo resolver problemas, cómo monitorear la solución y evaluar los resultados. Como su nombre lo indica, es la parte más de análisis que tiene la inteligencia. Está el componente experiencial o creativo, que es el que va a determinar cómo esa persona se aproxima a otras personas o a tareas nuevas o conocidas. Ellos comparan la información nueva con la que ya conoce y buscan formas de hilar eso que ya conocen con lo nuevo y le permite enfrentarse a esa situación, ¿no? Es donde también ocurre el pensamiento creativo o el pensamiento original, ¿ok? Y está el elemento contextual, que es el que llaman como el componente práctico de la inteligencia, que determina cómo se relaciona la persona con su ambiente. Es la capacidad de ver una situación o de evaluar una situación y decidir qué hacer, adaptarse, cambiarla o salir de ella. La batería de Kaufman es una prueba individual, no es tradicional
en su forma de evaluar la inteligencia y está diseñada para proporcionar quizás una información precisa de niños de grupos minoritarios o con discapacidades. Esta prueba solemos utilizarla para niños para evaluar niños del espectro autista, para niños que tienen algún problema en lenguaje, niños sordos, porque es una prueba que permite al niño a través de la imitación poder responder a la prueba, ¿no? Las pruebas dinámicas están más relacionadas con la teoría de Vygotsky y en la capacidad de evaluar esa inteligencia del niño por el desarrollo del potencial más de lo que es el aprendizaje que ya adquirió. Es decir, tienden a ser pruebas que miden el potencial del niño a ir más allá de lo que ya sabe. ¿Okay? ¿Qué es importante de el desarrollo del lenguaje a estas edades, ¿no? Bueno, en la medida que el niño va aumentando en edad, aumenta su vocabulario y mejora la gramática y la sintaxis. El niño es capaz de manejar lo que son las analogías, lo que son las metáforas y establecer mejores conexiones sintácticas. El área más importante a estas edades para desarrollarse es la pragmática. Y cuando me refiero a la pragmática, hablo del uso práctico del lenguaje para comunicarse, es decir, que el niño haya desarrollado habilidades narrativas y habilidades de conversación. Los buenos conversadores exploran a través de preguntas si pueden introducir un tema de conversación cuando están hablando con otra persona, si es pertinente hacerlo o no, logran darse cuenta si no está fluyendo la comunicación y en la medida en que está mejor desarrollada su pragmática, pues pueden hacer algo para reparar esa conversación. Eso también tiene mucho que ver con cómo es el desarrollo de la conversación y cómo es el estilo que hay dentro de la casa, ¿no? Tú tienes la habilidad pero también depende mucho de la experiencia que tú tengas en casa, ¿sí? Se está cayendo la clase y nos volvemos a conectar para que me dé chance de cerrar, que me falta poquito para terminar la clase. En primer grado, cuando nosotros le pedimos a los niños que cuenten una historia de lo que algo les haya pasado, ellos son capaces de poder contar algo con, utilizando los motivos de por qué ocurrió eso, establecer conexiones causales, pero ya cuando van creciendo, por ejemplo, en segundo grado, pueden hacer una narración más larga de lo que ellos han vivido, pueden utilizar también elementos de fantasía para agregarle como un tono diferente a esa información que ellos nos están narrando. Logran identificar que si ese final de esa historia que están contando es real o no es real. Tienen, por supuesto, una mayor capacidad para elaborar sus narraciones.
voy a ir pausando la grabación.